Adentrada ya en la competición de estos Juegos Europeos, Tania Calvo, hoy ha sido la jornada de Keirin en la que no has podido conseguir avanzar hasta la próxima fase, la repesca. Tampoco ha sido posible, pero supongo que todavía queda descansar para pensar en los próximos días, ¿no? Sí, ya tengo ganas, estoy pensando en mañana, a ver qué tal sale la prueba de velocidad individual y luego, pues por último, el domingo queda el 500 metros. Pero bueno, tengo ilusión por mañana, por la velocidad y a ver qué tal sale. Una competición en la que va a ser importante arrancar bien, ¿no? Ese primer 200 que te coloque en una buena posición para que los cruces vayan siendo, dentro de lo que cabe, lo más cómodos posible. Eso es, he visto que hay bastantes series respecto a cómo han hecho la prueba con los chicos, entonces yo creo que va a haber diferentes opciones. A ver, voy a intentar estar lo más arriba posible para luego facilitar esos cruces y espero que vaya bien. A partir de ahí es ir cruce a cruce, repesca a repesca, una jornada que, si todo va bien, va a ser larga. Eso sí que sería una buena noticia, ¿no? Sí, si se me alarga el día es bueno, ¿no? Yo voy a intentar durar lo máximo posible y ese es el objetivo principal. Después quedaría el 500 del domingo, pero una prueba que queda ya quizá un poco más lejana, tanto en el calendario como también en tus opciones, ¿no? Principalmente la prueba de mañana es la que querrías pelear más, ¿no? Sí, eso es. Al final el 500 es una prueba no olímpica y al final no le damos tanta importancia. También querré hacerlo bien, obviamente, pero estoy pensando más en las pruebas olímpicas que en el 500 metros. Venga, pues mucha suerte en ese torneo de velocidad de mañana. Gracias.